Shalom Jabrim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito. Tenemos una nueva oportunidad de hablar de la Torá. Un saludo para todos los que nos escuchan, esperando siempre que esta pequeña porción de la Escritura sea de bendición para ustedes. Lo hacemos con la mejor intención, sabiendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Entonces damos gracias al Eterno esta semana por motivos de festividad, la fiesta de Shavuot, ¿cierto? La fiesta de Pentecostés, conocida como Pentecostés para los grecos judíos, los judíos griegos de la antigüedad. Así ha pasado a nuestros días, de manera que tenemos en esta semana un pequeño cambio. Y leemos el pasaje, hay varios pasajes que hablan de esta fiesta, pero me voy a centrar en el que a mí más me gusta, que se encuentra en el Sefer Vayikra, libro de Levítico, capítulo 23, verso 4. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, es decir, día 50, de ahí viene, ¿cierto? Pentecostés, disculpe. Dice, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Esta ofrenda mecida, ¿cierto? Se llama tenufá, se movía delante del Santo Bendito, delante de la presencia del Eterno, para ofrenda mecida. Dice, serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Como yo expliqué ayer, esta ofrenda iba con levadura, aunque por norma las ofrendas al Eterno no iban con levadura, porque la levadura tipifica el pecado. Dice como bikurim, como primicia para el Eterno. Y venía después una serie de korbanot, ¿cierto? De ofrendas de animales. ¿Qué es lo importante en esto? Lo importante es que, ¿cierto? 50 o Pentecostés, ¿cierto? Viene a ser la fecha en que Am Israel, el pueblo de Israel, de los hijos de Israel, está en el Har Sinai, en el monte Sinaí, y tiene un encuentro con el Eterno. Para esto, ¿cierto? Se tuvieron que purificar 3 días para estar en el monte Sinaí, para que el Santo Bendito le pudiera entregar, ¿cierto? La Torá, la ley a su pueblo. Esto, ¿cierto? Desde el punto de vista rabínico, constituyó para Am Israel que él recibiera un yugo espiritual, ¿verdad? Yugo, y todos entienden la idea, ¿cierto? Es estar, ¿cierto?, al servicio de alguien. Y desde ese momento en adelante, Am Israel pasa a estar al servicio del Eterno. Así se debiera entender el concepto de pueblo escogido. Un pueblo escogido no solo para recibir las bendiciones, sino para estar a la altura de sus responsabilidades, como el depositario de la Torá, de la ley, de la revelación de Dios al hombre, ¿cierto? Desde ese punto de vista deberíamos entender este concepto de pueblo escogido. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Y por eso es una fiesta de mucha alegría, porque recibimos en realidad la ley, recibimos la revelación, recibimos la Torá. Y por norma, ¿cierto? Cuando estudiamos las Escrituras, nosotros entendemos que el hombre, a medida que va recibiendo mayor cantidad de mandamientos, eso no solamente, ¿cierto?, va a redundar en un beneficio para el hombre, sino que hace que la relación con el Eterno sea cada vez más estrecha. Por ejemplo, nosotros partimos desde el primer hombre, desde Adán, y él recibe un mandamiento. Después vamos, ¿cierto?, hacia el lugar de Bereshit, en el capítulo 6, cuando ya aparece Noah, y después del diluvio él recibe otra cantidad de mandamientos. A medida que el hombre va recibiendo mandamientos,
¿cierto? Se va acercando. La distancia, se va acortando la distancia que hay entre el Eterno y Dios. ¿Y por qué? Porque los mandamientos, ¿cierto?, son los que establecen el vínculo entre el Eterno y su pueblo, ¿verdad? Después vemos, aparece, ¿cierto?, lo estoy diciendo a grandes rasgos, aparece Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, recibe otros mandamientos, hasta que ya llegamos en este caso al monte Sinaí, donde el Santo Bendito entrega toda la cantidad de leyes, ordenanzas, preceptos y juicios, ¿cierto?, para el pueblo, y eso ya hace que el hombre llegue a tener un estatus que históricamente ningún otro hombre y ningún otro pueblo había tenido, ni del cual nadie antes había gozado. Entonces, ¿cómo debemos entender, verdad, este Shavuot? Hay varias formas, pero a mí me gusta esta forma. Se habla del pacto que hizo el Eterno con Am Israel en el monte Sinai. Y por eso nuestros rabinos lo muestran como un casamiento, como una hatuná, donde, ¿cierto?, el Santo Bendito entrega la Torá, que es una ketubá, que es un escrito donde él se compromete, ¿verdad?, con su pueblo, y su pueblo dice, ¿verdad?, aquellas palabras que vienen a marcar nuestro estilo de vida. Naase benishma, haremos y escucharemos. Ese es nuestro compromiso. Entonces, ¿qué hace la Torá? La Torá en sí contiene una cantidad enorme de bendiciones para nosotros. Pero lo más importante y lo rescatable, es lo que yo quiero rescatar ahora, y eso quiero compartirlo con ustedes, es que establece un vínculo. Es decir, Dios no va a ser de aquí en adelante un Dios lejano o un Dios desconocido. De hecho, Él dice, ustedes me van a hacer a mí un pueblo santo, porque yo soy un Dios santo. Y si logramos entender bien esto, la palabra santo en hebreo, que es kadosh, significa separado. Es decir, ustedes van a ser un pueblo separado para mí, porque yo soy un Dios separado para ustedes. Y aquí sí que está el meollo de este asunto. Yo voy a ser un Dios separado para ustedes. Por eso yo insisto en este concepto, pueblo escogido. ¿Pero escogido para qué? Nuestro pueblo es un pueblo escogido ¿para qué? Es decir, el Eterno estableció un vínculo estrechísimo con nuestros padres y lo puso como tesoro, ¿cierto?, como especial tesoro, más que todos los pueblos de la tierra. Dice la Escritura que cuando el Eterno dividió la tierra, lo hizo pensando en el número de los hijos de Israel. Es decir, hasta ese punto llega la importancia. ¿Pero basado en qué? Basado en esto. Basado en la entrega de la Torá. Entonces la Torá lo que genera es un vínculo. Esa es la idea central. La Torá genera un vínculo. Es decir, tú tomas la Escritura, la Sagrada Escritura, tú haces un pacto, un convenio con el Eterno, y tú te comprometes, ¿cierto?, a cumplir estos preceptos. Por su parte, el Eterno se compromete contigo. Y esto sí que es una bendición, amigos y hermanos. Pensar que yo tengo un compromiso con el Dios que creó todas las cosas es grande. Pero pensar que el Dios que creó todas las cosas tiene un compromiso conmigo, eso es mucho más grande. Sin duda que es mucho más grande. Por eso este día es tan especial. Por eso este día es tan especial. Esto, la revelación de Dios al hombre, yendo incluso más allá de este tema limítrofe, ¿cierto?, que tiene que ver con el pueblo de Israel. Si lo miramos desde el punto de vista de la revelación de Dios al hombre, de Dios a la humanidad, porque en el fondo es eso en realidad. Dios está usando a Israel, pero Él se está revelando a la humanidad completa. Debemos entender en qué consiste y de qué se trata, ¿cierto?, esta festividad. Aquí en esta festividad están, ¿cierto?, como yo dije la otra vez, es como que el Eterno pone las cartas sobre la mesa.
Y Él dice, mira, esto es lo que yo les propongo, esto es lo que yo quiero. Y a esto yo estoy dispuesto. Entonces, es una fecha especial. De hecho, ¿cierto? Es llamada dentro de toda este cúmulo, ¿cierto? De festividades, es llamada la época de la entrega de nuestra Torah, y eso significa para nosotros alegría, ¿cierto? Sin duda que significa alegría. Es la fiesta de la semana, es la de los primeros frutos, todo eso, pero es una fiesta de alegría, porque en realidad nos marca el sendero para comenzar a andar con Dios, a caminar junto con Él. Y eso sí que es extraordinario. Quiera el Eterno que podamos en esta festividad sacar lo mejor de ella. Esta es una de las 3 festividades con peregrinación. Y en la antigüedad lo que había que hacer era, ¿cierto?, presentarse delante del Señor. El Santo Bendito, cuando dio estas festividades, ¿cierto?, dijo, de estas 7, 3 son con peregrinación. Donde quiera que se encuentre, tienes que subir peregrinando hacia Jerusalén. Aquí hay varios mandamientos. Hay un mandamiento que yo menciono mucho, que es la mitzvah de la reía. Reía significa hacerse ver. Y consistía en que el varón, esto es para el varón, ¿cierto?, 3 veces al año en esta fiesta tenía que ir delante de Hashem, presentarse delante de, ¿cierto? Como dicen los rabinos, para ser visto por aquel que no puede ser visto, para ser visto por Dios. Y dice, y por eso es una fiesta de Bikurim, es una fiesta de primicia. Dice aquí, ¿cierto?, en el verso 17 del capítulo 23 de Levítico, debe subir con primicia al Eterno. Dice, porque la norma es que cuando uno se presenta delante de Dios, no se presenta con las manos vacías. La verdad es que el versículo aquí no dice con las manos vacías, dice no te presentarás vacío, reicom. Y aquí me quiero permitir, ¿cierto?, una pequeña exhortación. Si nosotros tuviésemos que presentarnos ahora delante del Eterno, o el sábado de la noche cuando vamos a hacer nuestra festividad a las 8 de la noche, ¿con qué nos presentamos? Aparte de que presentamos, ¿cierto?, una bandejita con frutos, con pan, con leche, que representa la bondad de la mano de Dios con nosotros, pero nosotros, nuestras vidas, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras manos, ¿con qué se presentan? Si dice aquí, ¿cierto?, la Torá, no te presentarás vacío, no te presentarás vacío. Entonces debemos esperar que el Eterno llene nuestras vidas, que llene con cosas, ¿cierto?, como dice el Brit Hadashah, con cosas que el Santo Bendito ha sacado de su buen tesoro. Así como el buen Padre saca cosas buenas de su buen tesoro, con esas cosas debemos llenar nuestras vidas. Y así como se llevaba en la antigüedad, ¿cierto?, una canasta con frutos para mecerla, que nosotros podamos presentar frutos espirituales, frutos del Espíritu, delante de Hashem. Más que una cosa material, podamos presentar y mecer delante de Él frutos espirituales. Que el Eterno nos ayude y que Él nos bendiga. Les deseo a todos sinceramente Hag Samea, una bonita fiesta. El Eterno les bendiga. Shalom.